Buenas tardes. Juan, Víctor, Jorge, bienvenidos. El Instituto Electoral les felicita por llegar a esta etapa. Y bueno, pues vamos a explicarles la dinámica de la entrevista. Primeramente me gustaría presentarles a la consejera electoral, a la maestra Karina Vaquera, a la maestra Verónica Veloz, titular de la Unidad de Comunicación Social, quien junto con un servidor, Osvaldo Gómez, director de partidos políticos, estaremos llevando a cabo la entrevista. Les formularemos una pregunta, que será, cada uno les formulará esta pregunta por igual a los tres, pidiéndoles en el orden que les digamos que nos den la respuesta. Les pedimos poner mucha atención a la pregunta para que entiendan el contexto de la misma, pidiéndoles que sus respuestas sean concretas, precisas, pero que también no por ello nos dejen de dar detalles importantes para considerarlos en esta evaluación. Aplicado a casos concretos que ustedes hayan vivido con base en su experiencia, o bien de no ser así, que lleven ustedes a cómo lo harían en caso de encontrarse en estos supuestos. Pues siendo las 14 horas con 1 minuto, damos inicio a esta fase de entrevista. La primera pregunta que yo les formularía sería: menciónenme cuál fue su logro más importante en su última posición actual y por qué lo consideran el más importante. Empezaríamos con Jorge, por favor. Muy bien, buenas tardes. En el proceso anterior, en el 2018, fungí como vocal de organización. Bueno, dentro de este esquema, la anterior elección, hubo muchos conflictos en el Distrito 32. Ya cuando en este nuevo proceso tratamos de comunicarnos más con los representantes del partido, con los mismos consejeros, y llegamos a muy buenos acuerdos, nos fuimos limpios con recursos, y bueno, de alguna manera fue un proceso muy tranquilo, después de que había sido un problema en 32 en la sesión anterior. Ese sería todo. Gracias, Jorge. Víctor, por favor. Ok, me está fallando un poquito el audio. ¿Me comenta si me escucha? Sí. Ok. Bueno, de igual manera trabajé en el proceso de 2018 en la Junta Municipal como vocal ejecutivo. De igual manera, el día anterior a la jornada electoral recibí la llamada por parte del secretario ejecutivo. Se presentó una situación, una inconformidad de parte de la mayoría de los aspirantes a presidente municipal, en donde, pues bueno, ellos señalaban que no se les daba una atención debida en cuanto al área de oficial electoral. Me preguntó a mí, Víctor, si tienes algún problema, es necesario que me lo hagas saber, y más aún, si tienes las capacidades, pues bueno, para sortearlo esto, porque el día de la jornada electoral seguramente la oficialidad electoral, pues bueno, requerirá realizar las actividades debidas. Entonces, pues bueno, creo que a mí me hace saber que una vez que conocemos cuáles son nuestras responsabilidades como servidor electoral, pues bueno, di la afirmativa, sí tenía las capacidades y más aún los recursos para atender esas actividades. Cabe mencionar que, bueno, pues la oficialidad electoral no es una función del presidente del Consejo Municipal ni del vocal ejecutivo, pero que sin duda sin duda al cabo, pues yo debo de estar atento a las actividades, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que se me dio esa confianza para cumplir esa encomienda el día de la jornada electoral, y cumplimos. Muchas gracias, Víctor. Juan, por favor. Sí, bueno, yo no he tenido experiencia dentro del instituto, pero bueno, voy a relatar una situación que me parece importante. Y bueno, tiene que ver con mi función como cartógrafo en el INEGI, que fue en el pasado censo, se llevó a cabo, censo 2020. Y bueno, se trató de un pequeño conflicto que teníamos en los límites municipales, justamente de Temascalapa con Tecámac.
Y bueno, ahí teníamos una discrepancia en cuanto a los límites. Y bueno, aquí tenían que ver varios actores, ¿no? Varias personalidades y de varios ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hizo en términos generales fue recabar todas las fuentes de información que teníamos justamente para esclarecer el límite municipal y también escuchar a personas que vivían en la colonia, ya que los límites justamente estaban atravesando una colonia. También escuchamos a las autoridades municipales, también a las autoridades estatales y, bueno, el instituto, el INEGI, como principal eje rector en la delimitación de las fronteras. Entonces, bueno, recabamos la información, lo sometimos a varias revisiones y tomamos el punto de vista y también resolvimos de tal manera que no afectara a ninguna de las partes y apegándonos siempre a la normatividad. Afortunadamente se llevó a cabo bien, todas las partes estuvieron de acuerdo finalmente porque tuvimos claramente o procuramos siempre respetar a cada una de las partes y bueno, se salió adelante. Se delimitó bien y todo estuvo muy bien. Gracias, Juan. Para la siguiente ronda le pediríamos a la consejera electoral, a la maestra Karina Vaquera, que nos hiciera favor de su intervención. Gracias, licenciado Osvaldo. Descríbanos ustedes, por favor, algún ejemplo de empleos anteriores en donde haya sido difícil ser imparcial para poder tomar una decisión ante alguna situación y explique cómo lo resolvieron. Expliquen cómo lo resolvieron. Una situación en la que les haya costado trabajo, difícil ser imparcial para poder tomar una decisión. Juan, comenzamos contigo, por favor. Claro. Pues me gustaría retomar este último ejemplo que les di porque sí fue bastante difícil, precisamente justo en el tema de los límites, porque, bueno, sabemos que el tema de los límites conlleva a muchos procesos de administración de los municipios, ¿no? A quién le toca cierta parte, quién debe resolver el tema del alumbrado, de la infraestructura, ¿no? Entonces, fue realmente difícil porque, bueno, algunos reclaman algunas cosas, algunos reclaman quizás menos por tratarse de lavarse las manos en cuanto a algunas pues, acciones en la competencia de su administración. Entonces, obviamente el instituto como eje rector y como parte neutral debía dar solución, ¿no? Sin que se notara en algún momento pues cierta preferencia. Entonces, fue muy difícil, pero como les comento, nos apegamos a los reglamentos, a la normatividad y, bueno, escuchando en todo momento a las personas. Y, bueno, de esa manera logramos balancear en todo momento y se resolvió bien, los límites quedaron muy bien y, bueno, pues, se logró sin que tuviéramos como algún sesgo, ¿no? Gracias, Juan. Gracias. Jorge, te escuchamos. Sí, buenas tardes. De verdad no he estado en un caso de ese tipo. Yo siempre me rijo por mis valores, por mis conductas. No me gusta hacer las cosas difíciles, no me gusta hacer las cosas complicadas. Digo, son cosas muy simples. Me gusta estar dentro de la legalidad, de la objetividad. Y bueno, la imparcialidad es uno de los valores que tiene el instituto. He participado en procesos electorales durante 20 años y realmente no he estado en ese caso. Siempre me ha gustado hacer las cosas como son, simples, y no complicarlas. Eso sería. Gracias, Jorge. Víctor, te escuchamos. Hola, me tocó en la iniciativa privada cuando estaba como responsable administrativo y en este caso pues a mí me tocó ser supervisor de caja. Una de las actividades era que yo tenía que hacer recabar todo el efectivo que habían hecho los distintos puntos de venta, pero tenía una particularidad, no tenía una persona en específico, cajero, que no cumplía con las conductas de ética, ¿no?
Entonces, pues bueno, es un hecho, el recurso económico en las empresas, pues es uno de los fines. Entonces, pues ahí tenemos que actuar, ¿no? Debemos de prestar atención qué personas tienen conductas que no van de acuerdo a las responsabilidades y pues la primera, ¿no? Hacerle un llamado, decirle que una vez que me he percatado de esta situación, se lo hago a saber que no está incumpliendo y que de esta manera, pues bueno, se debe de ajustar, ¿no? En la iniciativa privada, pues también somos sabedores que como trabajadores debemos de cumplir con un contrato de trabajo y en esa tenemos responsabilidades. Entonces, pues bueno, siempre hay que estar bien atentos y sobre todo más cuando somos titulares, ¿no? Cuando somos titulares nos toca más este trabajo de supervisar. A veces, si es necesario, tenemos que valorar nosotros cuando la ley nos permite hacer una corrección y cuando, pues entonces, en el caso de que nosotros como supervisor no podemos hacer una corrección, tenemos que hacer una denuncia, ¿no? Y pues la denuncia, pues implica, a lo mejor a mí con el titular, hacerle saber que tal persona está teniendo una conducta que no es la correcta de acuerdo a sus responsabilidades, ¿no? Entonces, ese es uno de los hechos relevantes que me ha tocado y hay que tener mano firme cuando debemos de tomar las decisiones. Muchas gracias a los tres por sus respuestas. Sería todo de mi parte, licenciado. Gracias, consejero, muy amable. Ahora le toca su turno a la maestra Verónica Veloz, por favor. Gracias, licenciado Osvaldo. Buenas tardes a los tres participantes en esta entrevista virtual para Vocal. Y me gustaría que me comentaran en esta ronda de preguntas, que nos describieran qué valores o actitudes son importantes para cada uno de ustedes y que nos puedan dar un ejemplo en cómo aplican en su área de trabajo, ya sea este valor o esta actitud. Empezaría esta ronda con Víctor, por favor. Hola, sí, claro. Pues bueno, el valor que mayormente me conduce es el profesionalismo. En cualquier actividad que se me ha encargado, siempre hay que determinar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, es bien importante saber qué tareas y más aún desarrollar una tarea con calidad, entendiendo este concepto como calidad, hacer las cosas bien y a la primera. En el ámbito electoral, pues bueno, me ha tocado la responsabilidad tanto de vocal de organización como vocal ejecutivo y, por ejemplo, es bien importante también, además del profesionalismo, pues adecuarnos a las normas y que tiene que ver mucho con el criterio de la legalidad. Ya como servidor electoral, saber cuáles son mis responsabilidades, qué puedo hacer y no. Un elemento bien importante tiene que ver con la información, ¿no? Nosotros en las juntas tenemos conocimiento de información, pero como servidores públicos debemos de cumplir también con esa responsabilidad. Gracias, Víctor. El siguiente turno para Sería Juan. todo. Gracias, Víctor. Juan, tu turno. Claro, bueno, mi vida profesional se ha desarrollado principalmente en la iniciativa privada. Y bueno, aquí siempre los valores que me rigen y que siempre he actuado con ellos, bueno, pues es la eficiencia, la responsabilidad, la objetividad y la honradez. Esos son, digamos, mis valores eje. Y bueno, yo los considero súper importantes, ¿no? Tanto en la iniciativa privada, así como en la vida, en el día a día. Y bueno, son los que me han regido siempre, con los que me he regido siempre. Y bueno, me ha resultado bien. Nunca he tenido, digamos, alguna situación que me lleve a alguna discrepancia con alguien más. Y los considero tanto importantes en este proceso que, bueno, me considero una persona bastante capaz y bastante capaz de desarrollarme en el proceso, ya que esos valores, como veo, pues son parte importante del IEM y del proceso, ¿no? Se necesita, obviamente, honradez, se necesita legalidad, eficiencia en todo momento, y bueno, la responsabilidad siempre, ¿no? Para llevar a cabo, digamos, las tareas del puesto. Gracias, Juan. Y finalmente, en esta ronda, a Jorge, por favor. Gracias. Bueno, los principios que tengo
más allegados en este caso al instituto son la objetividad, llegar a la meta sin desviarme, sin tomar atajos, siempre de la manera legal, aplicando las leyes, los reglamentos, los acuerdos del mismo consejo, porque muchas veces de un momento a otro hay algunas modificaciones. Me gusta estar enterado de los acuerdos del consejo, ser imparcial, no me gusta complicarme las cosas, digo el camino recto y no tengo ningún problema. Y aunado a eso, pues de alguna manera, la imparcialidad siempre es una de las más importantes porque tenemos ahí la contienda con los partidos políticos y bueno, el apoyo de la ciudadanía mediante los consejeros electorales. Realmente ese es mis fines. Gracias, Jorge. Por mi parte sería cuanto y les agradezco a Juan, a Víctor y a Jorge por esta ronda de entrevista y por mi parte es todo, licenciado Osvaldo. Gracias, Vero. Pues así es como concluimos esta ronda de entrevistas, agradeciéndoles su participación e invitándolos a que estén atentos de los comunicados tanto en la página electrónica del instituto como en sus correos electrónicos para las fases siguientes. Siendo las 14:16, damos por concluida esta ronda de entrevistas. Gracias, consejera. Gracias, Vero. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.